Buenas noches, catedrática, compañeros. Mi nombre es José Miguel Sala Sánchez y yo me voy a permitir presentarles mi asignación a cargo del docente de la materia de ética correspondiente a la licenciatura de nutrición aplicada. Hablaremos brevemente de los contenidos que van a tener esta exposición, que son las 3 unidades que competen a la asignatura de ética. En la unidad 1 hablaremos de los principios de la ética, sus fundamentos y sus definiciones. En la unidad 2 hablaremos de buenas prácticas en salud, apegándonos al código ético, buenas prácticas, conceptualización del término código ético y buenas prácticas en salud. También hablaremos de las características de las buenas prácticas y los criterios para reconocer las buenas prácticas en salud. Finalmente, en la unidad 3 hablaremos de práctica ética en el área de la salud, hablando de los diferentes contextos que la constituyen, el marco normativo vigente y la ética y el compromiso social. A modo de introducción, sabemos que en toda práctica profesional es primordial la ética. La ética práctica, o la ética en la práctica profesional, incluye una acción encaminada a hacer para otro lo que él solo no puede hacer. Esto aplica perfectamente en el gremio de la salud, donde nosotros sabemos que las personas tienen necesidades que no pueden cumplir, necesidades en salud, y por eso acuden a personal capacitado para poder resolver sus problemas. En una ética práctica para profesionales de la salud también es importante considerar aquellos factores que garantizan un buen cuidado del destinatario o paciente, pero también de un buen estado de salud del profesional de la salud. ¿Cuántas veces no hemos observado colegas, compañeros de profesión que han tenido problemas de salud y son los últimos en ser atendidos porque siempre están atendiendo a los demás? Oh, ironía, pero es una realidad que hasta el día de hoy se hace vigente, sobre todo en nuestro país. Dentro del desarrollo del tema, hablaremos de lo que es la ética en este cuadro. Sabemos que la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Puede ser un ejemplo la ética profesional, la ética cívica, la ética deportiva, entre otros factores. Podemos clasificarla de forma general y de forma deontológica o especial. En el caso de la ética general, esta estudia los principios de la moralidad. En el caso de la ética deontológica, trata de los deberes que se imponen al hombre en distintos aspectos que determinan su vida. Ahora bien, vamos a hablar también de qué es ética y qué es moral. La moral es una ciencia que se encarga de regirnos a través de un código de valores establecidos en la sociedad sobre un adecuado comportamiento apegado a valores humanos. En cambio, la ética, ya lo platicamos, es un conjunto de normas morales. Entonces, podemos determinar que aunque son circunstancias o definiciones que van una de la mano de la otra, podemos saber que son conceptos relativamente distintos. En el caso de la ética, sus características es que considera los aspectos individuales a partir de las normas. En cambio, la moral considera los aspectos de un grupo social, político o cultural. Estamos hablando de singularidad y de pluralidad. En el caso de la ética, salvaguarda la vida de las personas y el desarrollo humano y social. Y en el caso de la moral, salvaguarda la vida de un grupo o sociedad a partir de diversos medios de reproducción social y cultural. En todo problema que se atraviesa en la vida sabemos que podemos encontrarnos con un conflicto de valores, saber qué es bueno de lo que es malo a partir de la moral. Ahí tomamos nosotros la decisión que consideremos pertinente y adecuada a nuestras necesidades. Ahora bien, desde la práctica aristotélica sabemos que algunos valores que enumeran a la ética o que caracterizan a la ética son la fortaleza, la templanza, la justicia y la generosidad. La fortaleza es esa capacidad, esa energía, ese vigor que tiene el ser humano para poder hacer frente a los problemas que le aquejan. La templanza es ese carácter neutro, esa capacidad de poder mantenerse íntegros ante cualquier circunstancia de la vida. La justicia es el principio de igualdad bajo la cual se rigen las normas y leyes en cualquier parte del mundo. Y la generosidad que es un valor del ser humano, evidentemente,
que se caracteriza por esa capacidad de dar a su prójimo. Aquí, en este pequeño gráfico, podemos saber saberes integrales de la ética en el campo de la salud. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber a qué nos enfrentamos en cada problema de salud de cada paciente y también tenemos que saber cómo relacionarnos con el paciente. Por lo tanto, es un deber nuestro saber convivir con nuestros prójimos y en la práctica con nuestros pacientes. Saber hacer, también saber ser y crear saberes. Es decir, a través del conocimiento podemos compartir conocimiento, podemos tener la capacidad de demostrar quiénes somos ante la sociedad y ante nuestros pacientes desde un punto de vista personal y humanístico. Asimismo, nosotros tenemos que, a través de la construcción de saberes éticos, profesionalizarnos para poder dar una práctica profesional en salud adecuada y ética. ¿Cómo? Con la gestión de recursos humanos especializados en salud, ética de organización de las Naciones Unidas, que es uno de nuestros órganos rectores a nivel mundial, ética y educación para la salud, la formación de recursos humanos, evidentemente, ética gerencial y de servicios de salud, dar una mejor calidad en la atención a la salud de nuestra población, ética y nutrición, que es el área que nos compete a nosotros, como esas herramientas para un buen trato humanístico, humano y de calidad para nuestros pacientes. Bien, entrando a la unidad 2 vamos a hablar del código ético. En el código ético o código deontológico podemos hacer saber que es un conjunto de normas o es un documento que contiene principios y valores reconocidos y respetados por integrantes de un gremio. En este caso hablaríamos de un gremio en el área de la salud o un grupo particular que tiene como fin último regular la conducta de cada uno de los integrantes que lo componen, como las sociedades médicas que existen en todo el mundo. Además de autorregular una profesión, invita al seguimiento de un camino muy concreto, bajo lineamientos que favorecen el perfil de conducta esperado por un integrante de determinada profesión y en especial la formación ética de prestadores de servicios de salud. Muchas de estas sociedades se basan en un código de derechos y obligaciones que todo profesional de la salud debe cumplir para su desempeño profesional cotidiano. Pues bien, vamos a entrar en otro tema que son las buenas prácticas en salud. Las buenas prácticas son aquellos ejercicios en la praxis de cualquier profesional, en este caso el área de la salud, que tiene como objeto tener una buena relación con nuestros pacientes, dar una adecuada atención de acuerdo a los catálogos o normas que rigen nuestra profesión en específico. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo privilegiar y divulgar la información que nosotros tenemos y cómo poderla hacer de fácil acceso a la población en general. También tenemos que hacer un uso adecuado de las herramientas que se nos proveen para nuestra praxis, como son dispositivos electrónicos, equipos de uso médico y paramédico, que en todos los institutos públicos y privados contamos con ellos para poder desempeñar nuestra profesión y que vaya que facilitan nuestro desempeño. También tenemos que tener buenas prácticas para tener una buena toma de decisión referente a el padecimiento de los pacientes acerca de cuál sería la conducta a seguir más adecuado de acuerdo a las normas que nos rigen, de acuerdo a los protocolos de investigación, de acuerdo a las normas médicas y paramédicas, incluso en el área de nutrición. También esto debe conllevar a mejorar la calidad de la atención en los servicios de salud, sobre todo a nivel público, donde en un futuro determinado nosotros ejerceremos dominio de nuestras facultades adquiridas durante la carrera. ¿Qué criterios debemos tener para las buenas prácticas? Tenemos que tener ensayos controlados, debemos tener protocolos de investigación, debemos tener estudios experimentales y de campo apegado a la normatividad vigente. Tenemos que tener también estudios de diseño metodológico, datos comerciales, estadísticas como las que nos otorga el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, representaciones individuales, reportes hospitalarios en el sector público y privado que nos van a poder dar criterios clínicos y también criterios humanísticos para tratar mejor al paciente. Ahora, un ejemplo de una buena práctica es un consentimiento informado. Un consentimiento informado es un documento de carácter legal, ciertamente, que debe ser una herramienta de comunicación entre el profesional de la salud
y el paciente, en el cual se le habla de forma clara, se le habla de forma honesta, se le da por escrito, previa plática con el paciente acerca de su padecimiento, de los riesgos que conlleva tener un padecimiento que no es adecuadamente tratado, de los riesgos que conlleva el no ser tratado en el momento oportuno por el padecimiento que el paciente tiene, y cuáles son los proyectos, cuáles son los protocolos de atención que debe recibir, haciendo hincapié en el riesgo que puede conllevar llevar un protocolo de atención determinado. Esto es importantísimo porque en la práctica médica nosotros tenemos la obligación de poder hacer que el paciente se sienta seguro, se sienta confortado y respaldado por la información que nosotros le otorguemos. Asimismo, esto debe ser una herramienta de fácil acceso y comunicación entre el profesional de la salud y el paciente. Ahora bien, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que este consentimiento informado debe de estar alineado de acuerdo a la norma oficial mexicana y a las leyes que en ella se abordan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener un consentimiento informado y de tener una práctica informada en nuestro devenir diario, en nuestra práctica profesional? Tener una mejor relación con el paciente, poder abordarlo de forma directa acerca de su padecimiento y poder dar las alternativas que él requiera. Bien, ahora, práctica ética en el área de la salud. La práctica ética es algo bien importante porque en nuestro devenir seguramente muchas veces hemos escuchado muchos casos de maltrato por parte de los profesionales de la salud hacia con los pacientes o familiares nuestros. Hay que contextualizar estas prácticas, hay que conocer los diferentes contextos en los cuales se pueden llevar estas prácticas en salud, sociales, económicos, de entorno o ambientales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender una sociedad de una comunidad rural a una comunidad urbana, donde hay un mayor conocimiento, mayor acceso a la información, mayor nivel de estudios, mayor acceso económico que permite que las personas tengan otras herramientas para atenderse que muchas veces en un medio marginal, suburbano o en el medio rural no tendríamos a la mano. Ahora bien, las buenas prácticas son actividades necesarias en el ser humano que responden a las necesidades cambiantes de una sociedad. Desde luego que con el paso de la tecnología médica hemos mejorado las prácticas, las buenas prácticas en salud, los conocimientos, los protocolos, la medicina basada en evidencia, las prácticas en otras áreas basadas en evidencia como en enfermería y nutrición, nos deberían permitir tener una mejor cultura informativa y nos deberían también permitir tener una mejor atención de nuestros pacientes. Debemos tomar en cuenta también la cultura de la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos y cada grupo social con cada uso y costumbre o principio o valor que le da a cada norma de conducta. Bien, para una buena práctica en salud nosotros nos basamos en un marco normativo, donde tenemos principalmente tres documentos, tres agentes normativos principales. Uno de ellos es la Constitución mexicana. La Constitución nos dice en el artículo 4 que tenemos, en su tercer párrafo, derecho a tener acceso a los servicios de salud en todo el país, siempre y cuando seamos mexicanos. Segundo lugar, tenemos la Ley General de Salud en varios apartados, como el artículo también segundo o el artículo 37, y podríamos extendernos porque la Ley General de Salud es un archivo sexenal en el cual, de acuerdo a la evidencia recabada en nuestro país, tomamos en cuenta acciones de atención para nuestra población. Y tenemos también guías como las guías NTEC, las guías de práctica clínica, la misma norma oficial mexicana que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el cual continuamente hacemos actualizaciones sobre diversas prácticas que añaden al área, que más bien atañen al área de la salud. Ahora, el marco normativo tiene como función conservar el bienestar físico, mental y social de la población que es atendida, prolongar y mejorar la calidad de la vida humana, proteger y acercar al profesional de la salud a tener valores éticos para con el paciente que atiende, la extensión de actitudes solidarias y responsables a partir de ese cambio actitudinal por parte del profesional de la salud, y el disfrute de los servicios de salud y asistencia social
en plenitud por la población mexicana. Finalmente vamos a hablar de ética y compromiso social. El compromiso social de los profesionales de la salud debe revisar situaciones que requieren tolerancia. Eso es muy importante porque hay circunstancias en las cuales el profesional de salud no es capaz de poder resolver la problemática que aqueja a un paciente y eso puede generar frustración, intolerancia, etc. O también circunstancias en las cuales no puede llegar a un acuerdo de forma sencilla con el paciente al que atiende o no es capaz de entender en su totalidad la mentalidad, los usos y costumbres de la población que atiende. Entonces, uno de los principales valores que tenemos que tener en el compromiso social es tolerancia, respeto a las diferentes versiones que tienen una persona, me refiero a ideología política, religiosa, sexual, de comportamiento. Ahora bien, tenemos que recordar que el ser humano, que el paciente es un ser humano y por lo tanto tiene derechos humanos que se encuentran en la Constitución mexicana, en normas o estatutos internacionales, como los que establece la ONU desde 1948. Entonces, en ellos, nosotros tenemos que recordar que el ser humano tiene derecho a la vida, a la igualdad y prohibición de la discriminación en cualquiera de sus formas, a la integridad y seguridad personal, eso incluye seguridad en salud, a la libertad de tránsito y residencia. Ahora bien, hoy día uno de los mejores modelos que tenemos para que el paciente tenga un apego al tratamiento y también el profesional de la salud tenga un mejor desempeño profesional son los procesos de coaching como el mindfulness y el empoderamiento. El empowerment o empoderamiento es un proceso de potenciación y fortalecimiento de las capacidades de una persona. En el caso del profesional de la salud y del paciente también aplica. En el profesional de la salud nos va a dar mayor conocimiento, nos va a dar mayor control de la tolerancia, mayor conocimiento acerca de los valores del ser humano, mayor empatía con los semejantes a quienes atendemos, nuestros pacientes. Y el paciente, al sentirse empoderado bajo algún tratamiento de cualquier índole que otorgue un profesional de la salud, se va a sentir en esa necesidad de querer mejorar su vida, de tener una vida más saludable, con un mayor apego a los tratamientos y mayor éxito en el tratamiento de sus enfermedades o incluso la curación de las mismas. Entonces, esto es muy importante porque son prácticas que hoy día instituciones públicas del sector salud están llevando a cabo para mejorar la calidad de salud de nuestra población. Aquí vale la pena también mencionar que el empoderamiento tiene se divide en tres partes. La parte individual o personal, que conlleva una buena toma de decisiones, ya sea del individuo paciente o del individuo profesional de la salud. Organizacional, que se da mucho en las instituciones públicas, precisamente a través de capacitaciones continuas para mejorar la calidad de la atención en salud por parte de los profesionales de la salud. Y comunitario colectivo, en acciones que están destinadas a mejorar y concientizar a la población para que tome acciones en pro de mejorar su salud. Conclusiones. En el desempeño laboral cotidiano, el profesional de la salud debe tener un trato ético con los pacientes. Es necesario que la praxis del profesional de la salud deba basarse en todo momento en el marco legal plasmado en la Constitución Política, la Ley General de la Salud, guía CNTEC, leyes estatales de salud, leyes de carácter ético avaladas por organismos como la OMS y la ONU, que permitan un desempeño respetando la libre autonomía de los pacientes en todo proceso en salud. Asimismo, el profesional de la salud debe respetar en todo momento los derechos humanos de los pacientes, cada una de sus expresiones ideológicas, culturales, religiosas y de otra índole. De ello se deriva una adecuada atención en salud y una beneficiosa relación entre los profesionales de salud y los pacientes. Uno de los elementos más importantes, no olvidarlo, es una adecuada relación entre el profesional de la salud y el paciente. Finalmente, en últimos tiempos, técnicas como el empoderamiento o mindfulness, el mismo empowerment, son técnicas o herramientas que facilitan el apego a tratamientos diversos para los pacientes. Por consiguiente, se obtienen mejores resultados en su atención y en la condición de salud de los mismos. Un punto final muy importante es la normatividad vigente en salud es una herramienta, no un arma, para el correcto actuar del profesional de la salud. Elementos como la práctica
informada o el consentimiento informado plasman el acuerdo de los tratamientos a realizar por un profesional de la salud a un paciente. Tras una previa práctica adecuada, deberíamos tener una buena relación entre el médico y paciente y deberíamos tener buenos resultados en muchos casos en la salud de los que deriven la salud de los pacientes de forma positiva. Tras una previa práctica informada, clara, concisa y gentil, podemos obtener todo esto que acabamos de mencionar. Finalmente hacemos mención de la bibliografía empleada durante la tercera unidad, primera y segunda también de esta asignatura de ética. Agradezco